En este ejercicio me proporcionan esta curva, cuya ecuación es esta, g de x igual a 4 por x por el seno de x al cuadrado. Entonces de lo que se trata es de calcular un punto inicial que va a estar aquí, un punto inicial al cual se va a llamar punto P, calcular un punto final, el cual será punto Q, posteriormente calcular otro punto final al cual se va a llamar Q2 y posteriormente calcular un tercer punto final al cual se va a llamar punto final Q3. Entonces la idea es que este punto final Q cada vez esté más cercano al punto inicial P, de manera que este valor de delta X cada vez sea más pequeño, de forma que prácticamente sea cero. Entonces, en primer lugar, voy a calcular las coordenadas del punto inicial P, que el problema me menciona que el valor inicial de X va a ser 0.8. Entonces, ese sería X inicial, y para calcular el valor de Y inicial, lo que tengo que hacer es sustituir este valor de 0.8 aquí en la función, por lo que quedaría que G, que depende de 0.8, va a ser igual a 4 por X, es decir, 4 por 0.8 por el seno de X al cuadrado. Entonces quedaría por el seno de 0.8 al cuadrado. Estas operaciones las realizo en la calculadora, asegurándome que la calculadora esté configurada en el modo radianes. Entonces me aseguro que la calculadora esté configurada en el modo radianes y escribo 4 por 0.8 por el seno de 0.8 al cuadrado. Sería 4 por 0.8 por el seno de 0.8 a la potencia 2. Me salgo de la potencia, cierro paréntesis, y esto es igual a todo esto. Voy a dejar el resultado escrito hasta 5 decimales, es decir, va a quedar 1.91102. Entonces el resultado de esta operación será el valor de la y final, perdón, de la y inicial. Entonces esto será el valor de la y inicial, y esto de aquí será el valor de la x inicial. Ahora, para calcular las coordenadas de este punto final Q, tengo que la coordenada final de este punto Q en X me la da el problema y es 1.6, entonces aquí es 1.6, y la coordenada final de Y la voy a calcular sustituyendo este valor de 1.6 aquí en la función, por lo que va a quedar que G, que depende de 1.6, va a ser igual a 4 por 1.6 por el seno de 1.6 al cuadrado. Entonces en la calculadora escribo 4 por 1.6 por el seno de 1.6 a la potencia 2. Entonces esto es igual a 3.51587, hasta 5 decimales. Entonces el resultado de esto es 3.51587. Entonces el resultado de esto sería el valor de la y final, y 1.6 sería el valor de la x final. Entonces ahora voy a calcular el valor de delta x, que es el cambio en la variable x, que es x final menos x inicial. Entonces quedaría 1.6 menos 0.8. Entonces 1.6 menos 0.8 da como resultado 0.8. Entonces este valor de 0.8 aquí en la gráfica sería más o menos, trazando aquí con la regla, esta distancia que está aquí de rojo. Esto sería delta x. Ahora, para calcular delta y es igual a la y final menos la y inicial. Esto va a ser igual a 3.51587 menos 1.91102. Entonces, en la calculadora, esto da como resultado 1.60485. Entonces este valor de delta y sería aquí en la gráfica esta distancia que está aquí. La razón de cambio va a ser la división de este valor de delta y entre este valor de delta x.
Esto da como resultado 2.00606. Entonces, si yo trazo una recta secante a esta curva, que pase por el punto P y por el punto Q, la pendiente de esta recta secante sería este valor de la razón de cambio. Entonces, la pendiente de esta recta secante sería 2.00606. Entonces, ahora la idea en el siguiente cálculo es mantener en la misma posición al punto P, y lo que se va a cambiar es la posición del punto Q. Es decir, se va a calcular un nuevo punto final Q, al cual se va a llamar punto final Q2. Este punto Q2 va a tener coordenadas en X 1, entonces va a ser 1, coma, y la coordenada Y se va a calcular. Entonces se va a calcular esa coordenada sustituyendo aquí en la función. Entonces quedaría, de acuerdo a la función, G que depende de 1 va a ser igual a 4 por 1 por el seno de X al cuadrado, es decir, por el seno de 1 al cuadrado. Esto lo realizo en la calculadora. 4 por 1 por el seno de 1 al cuadrado, pues va a resultar 1, pero de todas formas le voy a poner 1 a la potencia 2. Me salgo de la potencia, cierro el paréntesis. Debe de ser igual a 3.36588. El resultado lo voy a anotar acá. Entonces el resultado de esta operación será el valor de la Y final, mientras que este valor de 1 será el valor de la X final de este nuevo punto Q2, el cual va a quedar localizado en la gráfica más o menos por aquí. Entonces ahora voy a calcular el valor de delta X, que es igual a la X final menos la X inicial. Va a ser igual a 1 menos 0.8. Entonces queda 1 menos 0.8. Esto debe ser igual a 0.2. Entonces, si me pidieran trazar aquí en la gráfica cuál es el nuevo valor de delta X, voy a borrar el antiguo delta X y el antiguo delta Y. El nuevo delta X sería este. Este sería delta X el nuevo. Ahora, el valor de delta Y, de forma similar, sería el valor de Y final menos el valor de la Y inicial. Sería esta cantidad menos esta cantidad. 3.36588 menos 1.91102. Entonces delta Y va a tener un valor de 1.45486. Y si me pidieran trazar este valor acá en la gráfica sería este. Este sería el valor de la delta Y. Entonces ahora el valor de la razón de cambio es la división de este valor de delta Y entre este valor de delta X. Entonces queda 1.45486 entre 0.2. Y esto da como resultado 7.2743. Entonces ahora si yo trazo una recta secante a esta curva, que pase por el punto P y por el punto Q2, tendría entonces que la inclinación de esta recta secante es 7.2743. Entonces la inclinación o pendiente de esta nueva recta secante es 7.2743. Ahora, en un nuevo cálculo me piden mantener en la misma posición al punto inicial P y calcular un nuevo punto final, al cual voy a llamar punto final Q3. Entonces este punto final Q3 en X me menciona el problema que va a tener coordenadas 0.80001, coma, y la coordenada Y la voy a calcular sustituyendo este valor de X aquí en la función, por lo que va a quedar G que depende de 0.80001 va a ser igual a 4 por X, que ahora vale
0.8001 por el seno de x al cuadrado, es decir, el seno de 0.80001 al cuadrado. Si yo realizo esta operación en la calculadora, que debe de estar en modo radianes, 4 por 0.8001, cierro paréntesis, por el seno de 0.80001 a la potencia 2, me salgo la potencia, cierro paréntesis, esto debe de dar 1.91109. Entonces el resultado de esto es 1.91109. Entonces el resultado de esta operación ahora va a ser la y final, mientras que 0.80001 será el valor de la x final. Entonces ahora voy a calcular el valor de delta x como x final menos x inicial. Esto va a ser igual a 0.80001 menos 0.8. Entonces la x final ahora va a ser 0.00001, 4 ceros y un 1. Ahora voy a calcular el valor de la delta y. Entonces delta y es y final menos y inicial. Entonces esto va a ser igual a 1.91109 menos 1.91102. Y esto da como resultado 0.00007. Entonces ahora el valor de la razón de cambio va a ser la división de este valor de delta y, 0.00007, entre este valor de delta x, 0.00001. Entonces, si lo hago en la calculadora, es 0.00007 entre 0.00001, esto es igual a 7. Entonces localizar este punto final Q3 aquí en la gráfica resultaría un poco complicado porque prácticamente este punto Q3 quedaría en la misma posición que el punto P. Entonces va a quedar muy cercano al punto P. Pero suponiendo que se logra localizar en esta gráfica el punto Q3 y se traza la recta secante a la curva que pase por P y Q3, la pendiente de esa recta secante, de acuerdo a estos cálculos, sería m igual a 7. Entonces ahora voy a hacer un resumen con todos los cálculos que se han realizado hasta ahora con este ejercicio de la siguiente forma. Entonces tengo aquí una tabla donde voy a anotar los 3 puntos finales que se calcularon, que fueron el punto Q, el punto Q2 y el punto Q3. Anoto aquí las coordenadas de cada uno de estos 3 puntos que se utilizaron en este ejemplo. El valor del punto inicial P se mantuvo constante, ese punto no se mueve a lo largo de todo el problema. Entonces anoto aquí el punto P y sus coordenadas. Aquí anoto los 3 valores que obtuve de delta y. Aquí anoto los 3 valores que obtuve de delta x. Y aquí voy a anotar los 3 valores que obtuve de la razón de cambio. Entonces, como se mencionó al inicio del ejercicio, la idea era mover el punto final Q de forma que estuviera cada vez más próximo a ese punto final al punto inicial P, de forma que el valor de delta x fuera cada vez más pequeño. Entonces aquí se observa que el valor de delta x cada vez se aproxima más a 0. Entonces esa es la idea, que delta x se aproxime a 0. Entonces cuando delta x tiende o se aproxima a 0, el valor de la razón de cambio se está aproximando a un valor.
Entonces el valor de la razón de cambio tiende a 6.49551. ¿Cómo se obtiene este valor? Este valor es la derivada o pendiente de la función g de x igual a 4 por x por el seno de x al cuadrado en este punto inicial. Entonces la pendiente de esta curva en este punto inicial sería su derivada y su valor sería este, 6.49551. Entonces si yo continúo haciendo cálculos aquí, de forma que el valor de delta x sea incluso aún más pequeño, este valor de la razón de cambio se va a acercar a este valor que será esta derivada, que es la inclinación o pendiente de esta curva en este punto. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.